Muy buenas a todos, soy Adam Martín y hoy vamos a continuar con la serie de tutoriales sobre materiales. Esta sería la cuarta entrega de esta serie de tutoriales y vamos a centrarnos en Subsurface Scattering o translucencia. En este primer tutorial vamos a ver solamente las opciones de translucencia que tenemos en los materiales de V-Ray, en los materiales normales, y más adelante exploraremos cómo funciona el shader específico que tiene V-Ray para generar Subsurface Scattering. Primero vamos a, como siempre, a estudiar una serie de conceptos teóricos y después vamos a ver dentro de V-Ray cómo aplicar estos conceptos teóricos para crear nuestros materiales. Como siempre, espero que os resulte muy interesante y vamos a comenzar. Antes de empezar a crear nuestros materiales translúcidos dentro de V-Ray, vamos a estudiar un poco mejor qué es lo que estamos tratando de imitar. Si recordáis, en el primer tutorial sobre teoría vimos cómo, para poder simplificar los cálculos, en los motores de render habíamos simplificado lo que ocurre con la luz cuando entra dentro de nuestro material, de forma que lo pudiéramos representar utilizando un solo color o una sola textura. Como la mayoría de los materiales en condiciones normales representa este comportamiento, pues podíamos hacer esa simplificación. Pero en realidad vimos que la luz se comporta de una forma un poco más compleja. La luz puede rebotar en la superficie de nuestro objeto. Acordaros, siempre vamos a hablar de la luz o interactuando con la superficie directamente de nuestros objetos, que es lo que llamamos reflexión especular, o interactuando con el material en sí, con la estructura molecular de este material. Lo que ocurre con la luz en la superficie, ya lo estudiamos en los tutoriales anteriores, y lo que ocurre con la luz en el interior del material, hasta ahora hemos visto que para evitarnos tiempos de cálculo muy grandes, lo hemos simplificado usando un color o una textura. Pero ¿qué pasa si por la razón que sea queremos crear un material donde esto que ocurre en el interior del material define una característica muy importante de nuestro material, como vamos a ver ahora? En esas situaciones, pues durante muchos años hemos utilizado métodos alternativos para simular la translucencia, bien con autoiluminación, bien con texturas donde hemos pintado más o menos lo que ocurre con la luz, etc. Pero hace mucho tiempo que ya tenemos la posibilidad, gracias a los motores de render, de realizar estos cálculos de una forma mucho más exacta, y es lo que vamos a ver en este tutorial. La translucencia o Subsurface Scattering es lo mismo que el canal difuso. Es importante que no penséis que los materiales tienen, algunos de ellos, unas propiedades especiales. La luz se comporta de forma muy similar en todos los dieléctricos, por ejemplo. Lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones esto se puede simplificar sin una pérdida muy significativa de realismo, pero otras veces no vamos a poder simplificarlo. Dentro de nuestro material, cuando nuestra luz ha atravesado la superficie del material, el material puede interactuar dentro de varias maneras. Puede transformarse en calor, o sea, ser absorbido por el material, de manera que la luz se transforma en calor, o puede ser reflejado de forma difusa, pues puede rebotar en distintas direcciones, etc. Y esto es lo que determina el color de nuestros objetos. En V-Ray tenemos varias maneras de simular este efecto. Por ejemplo, tenemos el V-Ray to Site Material, que es un material que simula esto a un nivel muy básico, cuando tenemos superficies muy finas, como papel, vegetación, etc. Luego tenemos dentro de los materiales estándar de V-Ray unas propiedades de translucencia que nos van a permitir simular el primer rebote que tendría lugar después de que la luz ha atravesado la superficie, y nos va a dar pues una translucencia interesante, pero que no es todo lo precisa que puede llegar a ser. Y por último tenemos el material Subsurface Scattering, que nos permite recrear más de un rebote una vez que la luz ha entrado en nuestro material. Nosotros en este tutorial nos vamos a centrar en el V-Ray Material estándar y vamos a ver cómo utilizar las opciones que ahí tenemos para generar distintos materiales. Luego más adelante, por ejemplo, veremos cómo crear piel humana. La piel humana siempre ha sido un gran reto, primero porque es algo con lo que estamos muy familiarizados, de manera que si no conseguimos reproducirla de forma exacta, inmediatamente nos vamos a dar cuenta. Pero además ocurre una cosa muy curiosa, y es que hay distintas capas de distintos materiales que interactúan con la luz. La luz puede atravesar, por ejemplo, la piel
bueno, primero una pequeña película de grasa, luego la piel, luego la grasa que hay detrás de la piel, hasta llegar al hueso, por ejemplo. Entonces, hay que simular en 3D la interacción de la luz con un montón de materiales que están superpuestos unos encima de los otros. Y eso puede llegar a ser todo un reto en 3D. Nosotros ahora vamos a crear materiales más sencillos, como puede ser, por ejemplo, pues cerámica, o como puede ser, por ejemplo, un jabón o cera, etc. Para poder estudiar bien el comportamiento de nuestros materiales, voy a utilizar una escena de pruebas muy básica, donde tenemos un objeto sencillo, con un grosor variable, y también tenemos un objeto complejo. Esto nos va a permitir estudiar el material de dos maneras. Primero vamos a poder estudiarlo en sus características más básicas, pero también vamos a poder ver cómo se comporta cuando tengamos detalles un poco más complejos. Como fuente de iluminación tenemos un HBRI de interior, para que cuando utilicemos reflexiones especulares el material pues tenga algo que reflejar, y por lo demás es una escena completamente por defecto. Para crear nuestro material translúcido, o para empezar a, en lugar de utilizar el canal difuso para generar el color de nuestro objeto, porque acordaros, esto es una simplificación y una manera de evitar que el motor tenga que hacer muchos cálculos, en lugar de utilizar el canal difuso vamos a utilizar la refracción. Acordaros que realmente los colores tienen el objeto que tienen porque la luz interactúa con la estructura del material una vez ha atravesado la superficie del material. Entonces vamos a utilizar la refracción. Como hemos puesto el 100% de refracción y de momento no tenemos ninguna cantidad de reflexión, el color que pongamos aquí es completamente indiferente. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, un color rojo, que como tengo el 100% de refracción, toda la luz que llega a la superficie atraviesa el material. Luego el componente difuso no tiene ninguna importancia. De momento yo lo voy a poner negro. Una primera cosa que vamos a hacer para empezar a generar materiales translúcidos es utilizar el parámetro que aquí se llama Fog Color. Este parámetro nos permite simular lo que ocurre cuando la luz atraviesa los objetos translúcidos. Los objetos translúcidos puede que se comporten de la misma manera para todas las frecuencias de onda, de manera que el objeto es transparente o no tiene color. Puede ocurrir con un cristal, puede ocurrir con el agua muy clara, por ejemplo, etc. Pero también puede ocurrir que cuando la luz atraviesa nuestros objetos no se comporte de la misma manera para todas las frecuencias de onda de la luz. Y eso tiene como consecuencia un tinte en la luz que atraviesa esos objetos. Y eso lo vamos a simular con Fog Color. Vamos a empezar con un color muy destacado para que lo podamos ver muy bien. Un rojo intenso, por ejemplo. Y vamos a hacer un render de prueba para ver lo que tenemos. Si os fijáis, el objeto es transparente, pero no es igual de transparente en las partes más finas que en las partes más gruesas. Esto es así porque en las partes más gruesas, pues la luz se transmite al objeto y se transforma en calor, no llega a atravesar nuestro objeto, mientras que en las partes más finas, pues sí que llega a atravesar nuestro objeto. Un primer parámetro con el que podemos controlar este efecto es con el multiplicador. Si yo incremento el multiplicador del fog, lo que consigo es que mi objeto sea menos transparente, y aquí lo podéis ver perfectamente. Y otro parámetro con el que puedo controlar esta propiedad de mi material es con el bias. Con valores negativos, por ejemplo, voy a poner aquí -1 para que lo podáis ver, lo que conseguimos es que el degradado que hay entre las zonas que no son transparentes y las que sí son transparentes sea más duro. Vamos a irlo incrementando para que lo podáis ver bien, -5 por ejemplo. Entonces, si os fijáis, cada vez hay menos degradado entre las zonas que no son transparentes y las que sí son transparentes. Por el contrario, si yo pongo valores positivos, por ejemplo, vamos a poner un valor de 2, consigo todo lo contrario. Consigo que la diferencia que hay entre las zonas transparentes y las zonas opacas sea mucho más sutil. Como consecuencia, pues añado transparencia. Estos son los parámetros básicos que vamos a utilizar para controlar el Fog Color. Una primera cosa que podemos hacer, que es lo más sencillo que podemos hacer, es simplemente bajar nuestro glossiness, por ejemplo, y de esa manera ya tenemos un material translúcido.
Este sería, digamos, el caso más básico y que solamente nos va a valer para generar algunos tipos de vidrios, por ejemplo, o cosas muy básicas. ¿Cómo podemos llevar esto un poco más allá? Pensad que lo que estamos viendo aquí es solamente la parte de refracción. Si yo ahora activo los reflejos especulares de este material y hago un render, pues tengo un resultado completamente diferente. Es muy importante cuando trabajáis con materiales que tengáis la capacidad de distinguir qué es lo que estamos haciendo, o sea, con qué canal estamos trabajando. Estamos trabajando con el canal de refracción, pero luego siempre le podemos añadir a nuestro material otro canal diferente, ¿de acuerdo? De momento vamos a desactivar las reflexiones para que no nos distraigan. Cuando queremos una translucencia un poco más compleja, lo que hacemos es que dentro de Translucency activamos uno de estos tres modelos. Estos tres modelos están pensados para representar de forma más o menos precisa distintas posibilidades. Con Hard lo que podemos representar son superficies como por ejemplo jabones o cera, cosas de ese estilo. Quizá también cerámica, por ejemplo, como porcelana, mármol, etc. Con Soft pues nos va a venir muy bien para representar líquidos, sobre todo. Y el modelo híbrido es una combinación de los dos anteriores, es generalmente el que se considera más preciso. Y tenemos en las zonas más gruesas de nuestro material un comportamiento próximo al que tenemos con este modelo, y en las zonas más finas de nuestro objeto tenemos un comportamiento más próximo al de Soft. Entonces tenemos una mezcla de los dos. Yo normalmente cuando utilizo este modelo tan básico suelo utilizar generalmente Hard porque lo utilizo para unos materiales muy específicos y para los demás prefiero utilizar el material de Subsurface Scattering, pero os recomiendo que hagáis pruebas con todos los modelos. Ya os digo, este en teoría es el más preciso de todos. Vamos a empezar con Hard simplemente. Vamos a volver a poner nuestro Glossiness en 1. Cuando activáis translucencia, el Glossiness que tiene vuestro material en el canal de refracción no tiene un efecto prácticamente nada importante, porque vais a controlar la dispersión de la luz dentro de vuestro objeto con esta otra propiedad y no con esta propiedad. Vamos a verlo para que lo podáis ver. Vamos a activar, vamos a devolver esto a sus parámetros originales y simplemente hemos activado el modelo de translucencia de Hard y vamos a repetir nuestro render. Fijaros que el resultado es completamente distinto. Cuando utilizábamos solamente Fog Color, el volumen del objeto no tenía gran importancia. Simplemente estábamos tiñendo el color de la luz dependiendo del grosor de nuestro objeto. Pero en el momento que activamos la translucencia, el volumen de nuestro objeto determina cómo se va a dispersar la luz dentro del objeto. Eso es tremendamente importante y como veis cambia completamente el resultado. Si os fijáis, ahora mismo estamos utilizando una refracción, o sea, lo único que estamos viendo aquí es la refracción de nuestro material, pero como estamos utilizando un modelo duro y estamos utilizando un fog color muy intenso, esto podría ser el componente difuso de nuestro material. De hecho, va a ser así. Yo ahora, por ejemplo, puedo aumentar, si quiero, el multiplicador. Vamos a probar con valores muy grandes para que veáis qué efecto tiene esto. Y fijaros que aunque tenemos la refracción al 100% y no estamos utilizando ningún color difuso, nuestro objeto parece sólido, no parece transparente, porque hemos aumentado considerablemente el multiplicador del fog. Esto como resultado nos da un objeto que tiene el color difuso que nosotros hemos puesto aquí, que sería parecido a lo que hubiéramos obtenido si hubiéramos puesto aquí un rojo intenso, pero tiene un comportamiento más físicamente correcto. Y si os fijáis bien, hay partes de este objeto, las partes que son más finas, que tienen una pequeña cantidad de translucencia. Y eso hace que este objeto sea más realista. Si fuera, por ejemplo, una goma, si fuera, por ejemplo, un jabón, etc. Os repito lo de antes. Es importante que entendáis que de la misma manera que todo tiene canal difuso o todo tiene una refracción difusa, también todo tiene reflexiones, de manera que yo si quiero hacer un material más complejo tengo que añadir aquí unas reflexiones. Vamos a probar por ejemplo con valor de 0,7 y vamos a repetir el render. Y como veis, pues esto podría ser un material de plástico con unos pequeños reflejos. Vamos a simular esto mismo. En lugar de ahora utilizando refracción y fog color, lo que vamos a hacer es que vamos a simularlo como lo haríamos
en condiciones normales, por así decirlo. Vamos a copiar este color, vamos a pegarlo aquí, vamos a ponerle 100% y aquí habíamos puesto 0,7 GGX y se lo vamos a aplicar a nuestros objetos para que veáis la diferencia que hay. Vamos a hacer un render región. Como veis, el resultado es parecido, pero en este caso estamos utilizando un color en el difuso y no estamos utilizando Fog Color, y en el otro caso estamos creando nuestro canal difuso utilizando la translucencia. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Estamos intentando simular el mismo fenómeno físico, pero con dos opciones diferentes. ¿Por qué lo hacemos de esta otra manera? Si además de ser más complicado, tarda muchísimo más el render. Pues porque si yo ahora empiezo aquí a bajar estos valores y a jugar con la translucencia, puedo obtener resultados que son imposibles de obtener sin utilizar translucencia. Vamos a poner, por ejemplo, 5, vamos a probar. Y fijaros que tenemos un resultado que es muchísimo más interesante al estar utilizando translucencia. Estos fenómenos que se producen en las partes más finas de nuestro material, si son muy importantes, o sea, si una de las características que define este material es esa, solamente los vamos a poder generar de esta manera. Bueno, quizá es lo que os decía antes. Durante muchos años se han utilizado técnicas para simular esto, pues que era pintar un canal difuso donde ya estuviera incorporada esta información, pero nunca va a ser lo mismo, nunca va a interactuar directamente con la luz de la escena, sino que va a ser un proceso en el que imitamos lo que ocurriría en nuestra escena. Evidentemente este es un cálculo que tarda muchísimo más, o sea, infinitamente más que poner un color en el canal difuso, de manera que solamente lo vamos a utilizar en aquellos casos donde esto sea realmente imprescindible, donde sin esto nuestro material no se vea bien. Como este es un tutorial sobre Subsurface Scattering, es muy posible que abuse de él. Es muy común cuando en 3D tomamos la decisión, por ejemplo, de ok, no quiero utilizar el componente difuso porque es insuficiente, voy a utilizar Subsurface Scattering, es muy habitual que nos pasemos. Entonces yo os recomiendo que siempre que queráis realizar este tipo de efectos, os fijéis muy bien en una buena referencia. Porque a mí por lo menos me pasa que cuando empiezo a utilizar Subsurface Scattering o cualquier otra propiedad que para mí sea muy importante en un material, tiendo a exagerar esa característica. Y a veces está bien, pero otras veces hace que el resultado sea poco natural. Vamos a poner aquí un valor de 1, por ejemplo, para que veáis un material donde el Subsurface Scattering va a ser muy marcado y también lo vemos con los reflejos. Y veis, este resultado sería muy difícil de conseguir sin utilizar translucencia. Pero recordad lo que os digo. Es muy probable que si nosotros nos ponemos a hacer un plástico o a hacer una goma, pues si no nos fijamos bien, acabemos con un resultado parecido a este. Al menos a mí me pasa constantemente, porque pues la translucencia es un efecto muy interesante y podemos caer en la trampa de exagerarlo demasiado. Tenerlo siempre presente, ¿de acuerdo? Con lo que hemos visto hasta ahora ya podríamos crear un montón de materiales interesantes utilizando estas opciones básicas que tenemos en nuestro material estándar. Más adelante veremos cómo dentro del material específico de Subsurface Scattering vamos a poder crear materiales mucho más precisos. En concreto, con el material estándar vamos a tener dificultades, sobre todo para generar colores muy precisos. Cuando queramos generar colores muy oscuros, por ejemplo, o cuando queramos tener un color muy concreto en el canal difuso de nuestro material. Si lo pensáis bien, por ejemplo, cuando nosotros modificamos el Fog Color, tenemos tres valores, que son tono, saturación y valor. Pero en este caso el valor no nos permite afectar directamente al color, porque controla el multiplicador. Esto define cómo se tiñe la luz, ¿de acuerdo? De manera que cuando ponemos un color aquí muy oscuro, lo que estamos diciéndole al motor de render es que la luz se absorbe en gran medida. Sería lo mismo que poner un valor muy clarito y aquí un multiplicador muy alto. Vamos a hacer de hecho la prueba. Vamos a poner un valor muy oscuro, manteniendo el tono y saturación que teníamos aquí, y un multiplicador de 1, y vamos a hacer un render. Si os fijáis, aunque hemos puesto aquí un color muy oscuro, no hemos afectado directamente a la oscuridad de nuestro material. Es lo mismo,
que si hubiéramos puesto un color mucho más clarito, vamos a ponerlo, y un multiplicador mucho más grande. Vamos a hacer una pequeña región para que veáis que no hay prácticamente ninguna diferencia. Entonces, como veis, el color es el mismo. Hemos controlado de las dos maneras, o bien cambiando el valor o bien cambiando el multiplicador, hemos cambiado simplemente qué partes de nuestro objeto eran translúcidas y qué partes eran completamente opacas. Para solucionar este inconveniente, lo que podemos hacer es o utilizar esta opción de aquí, que es el Backside Color, que nos permite añadir un tinte extra a la luz cuando sale del objeto. Pensad que Subsurface Scattering lo que hace es que la luz entra en el objeto, se dispersa dentro del objeto y al salir sale con un tinte específico, en este caso controlado por Fog Color. Pero si queremos multiplicar ese efecto, podemos hacer que cuando la luz sale del objeto se vuelva a teñir. Con eso podemos conseguir mayor control sobre nuestro Subsurface Scattering, independientemente de si esto ya es un control físicamente correcto o no, porque pensad que estas opciones que tenemos aquí son las básicas. Luego ya veremos este material que es más avanzado. Entonces quizá podemos, por ejemplo, utilizar un color más oscuro dentro de Backside Color y de esta manera tenemos más tinte en nuestra luz, de manera que cuando hagamos un render vamos a tener un material mucho más oscuro. Pero fijaros que tampoco es este color que tenemos aquí, es una mezcla de estos dos colores dependiendo de las propiedades que hayamos configurado aquí. De manera que crear un material con un color muy exacto a veces nos va a resultar complicado, ¿de acuerdo? Otra opción que tenemos para controlar el color de nuestro objeto, para intentar definir de forma más precisa el canal difuso utilizando Subsurface Scattering, es en lugar de utilizar este truco de teñir la luz dos veces, utilizar estas dos propiedades de la luz. Normalmente es recomendable que lo dejéis en 0 y controla qué ocurre con la luz dentro de nuestro objeto, o en este caso con 0 decimos que se disperse en todas direcciones y con 1 impedimos que se disperse en todas las direcciones, sino que se disperse en la dirección de la que vino. Mientras que con este otro coeficiente de aquí controlamos qué ocurre con la luz una vez que ha entrado dentro de nuestro objeto. Podemos decirle con 1 que la luz salga de nuestro objeto, o sea, que tienda a dispersarse dentro de nuestro objeto, en este caso, si hemos puesto aquí 0, en todas direcciones, pero que finalmente termine saliendo. Como este es un Subsurface Scatter simple, solamente se produciría un rebote, pero luego veremos en Subsurface Scattering más complejo que se pueden producir múltiples rebotes. Entonces, si ponemos un valor de 1, la luz terminaría saliendo de nuestro objeto aproximadamente con este color. Sin embargo, si ponemos un valor de 0, directamente toda la luz tiende a atravesar nuestro objeto, a continuar en la dirección de la que vino y introducirse en el objeto. Ese es el comportamiento generalmente de líquidos, por ejemplo, el agua, la leche, etc., donde la luz atraviesa el objeto, mientras que en materiales más duros, por ejemplo el mármol, porcelana, etc., normalmente ocurre lo contrario. La luz entra un poco en el objeto, rebota y termina saliendo de nuestro objeto, dotando a nuestro objeto de un color. Pero nosotros lo podemos utilizar para teñir la luz. Si nosotros evitamos que todos los rayos salgan del interior de nuestro objeto teñidos de este color, pues a efectos prácticos lo que estamos consiguiendo es oscurecer nuestro material. Como veis, no tenemos un control directo, entonces tenemos que llegar al color que estamos buscando probando los distintos parámetros. Para que terminéis de familiarizaros con estos parámetros, vamos a crear un material desde 0. Vamos a crear un material de chocolate duro, por ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es quitar el difuso, aunque en realidad daría igual, porque en el momento que activamos aquí la refracción al 100%, toda la luz atraviesa la superficie y ya no veríamos la parte difusa. Para que no tengamos problemas, sobre todo en la visualización aquí del material, voy a poner un glossiness de 0,8, 0,9, aunque ya os he dicho que en el caso de usar translucencia, la dispersión de la luz, en lugar de controlarla con el glossiness, la vamos a controlar con este coeficiente de aquí, que casi siempre lo vamos a dejar en 0 para que la dispersión sea en todas direcciones. Vamos a seleccionar un color, el color de nuestro chocolate, por ejemplo. Vamos a buscar aquí un color marrón, más o menos. Un marroncito, una cosa así. Y vamos a activar nuestro modelo duro, porque en este caso es una figura de chocolate. No queremos hacer un chocolate líquido ni nada por el estilo, que suele ser más transparente. Vamos a asegurarnos de que lo tienen nuestros objetos y vamos a hacer nuestro primer render de pruebas antes de hacer nada más.
Con esto ya hemos conseguido que nuestro material tenga subsurface scattering y nos está definiendo el aspecto difuso de nuestro objeto. Pero si nos fijamos bien, lo que estamos intentando crear, lo que yo estoy intentando crear aquí es una figura de chocolate, por ejemplo, algo duro, algo sólido, y normalmente es muy difícil que se produzca pues que una lámina de chocolate de 1 centímetro sea tan transparente. Lo primero que tenemos que hacer entonces es incrementar el multiplicador o cambiar el color y ponerlo más oscuro. A mí normalmente me gusta mejor jugar con el multiplicador. Vamos a poner, por ejemplo, un valor de 3 y vamos a repetir el render aquí arriba. Como veis, con un valor de 3 estamos consiguiendo que la translucencia sea mucho menos marcada, pero aún así yo creo que lo tengo que subir más. Voy a poner un valor de 5. Recordad lo que os dije al principio. A mí me pasa muy frecuentemente que como subsurface scattering es un efecto visualmente muy interesante, muy rico, es muy fácil, pues dejándose llevar por eso, pues poner un valor insuficientemente bajo de multiplicador. Pensad que el chocolate, si fuera un chocolate líquido, muy fino, pues quizá sería muy transparente, pero esto es un bloque de chocolate, ¿de acuerdo? No tiene que tener prácticamente nada de translucencia. De momento con 5 está bien, aunque quizá luego lo podemos incrementar. Vamos a probar en algunas partes de nuestro modelo. Y como veis el efecto es muy sutil. Yo ahí sigo pensando que quizá es demasiado, pero de momento lo vamos a dejar así. El segundo paso, si tenemos un material muy translúcido, seguramente vamos a poder establecer ya el bias, porque lo vamos a ver inmediatamente, pero como ahora apenas se ve nada, lo siguiente que vamos a hacer es definir nuestro color. Vamos a oscurecer este material para que se parezca más al chocolate que yo estoy buscando. Y hemos visto que tenemos dos opciones para conseguir eso. Una es cambiar las propiedades de nuestro material y de esta manera hacer que gran cantidad de los rayos que entran en el objeto no salgan hacia afuera y no contribuyan a la parte especular y a efectos prácticos oscurecer nuestro material. Pensad que esto altera las propiedades físicas de nuestro objeto. Lo ideal es que estos parámetros los configuremos de acuerdo a las propiedades que tiene nuestro material. Si vamos a hacer líquidos y cosas así, quizá tenemos que poner valores más próximos a 0 y también tendremos que modificar este coeficiente para que sea más próximo a 1, pero yo no voy a bajar en este caso mucho más de 0,5 o 0,6 porque más o menos esas son las propiedades del material que quiero representar. Vamos a hacer una prueba. Como veis, ahora tenemos un objeto mucho más oscuro. Para poder tener una representación de cómo de oscuro es realmente este objeto, necesitamos también el componente especular, necesitamos los reflejos, porque cuanto más oscuro sea un material, más importancia van a tener los reflejos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es activarlo. Fijaros que al modificar el comportamiento, las propiedades de nuestro material, hemos hecho que más parte de la que llega desde atrás, desde la fuente de luz que hay detrás, atraviese nuestro objeto y como consecuencia tenemos más translucidez. Es importante que tengáis en cuenta que estos dos parámetros pueden afectar a cosas similares, de manera que ahora seguramente voy a tener que incrementar el multiplicador para conseguir el mismo efecto. Vamos a probar con 7, por ejemplo. Y vamos a activar los reflejos en nuestro material. Vamos a ponerle unos reflejos al 100%, GGX y 0,5 tal vez, una cosa así. Y vamos a repetir nuestro render en esa pequeña zona de ahí. Un poco más para ir viendo mejor cómo queda nuestro material. Quizás todavía tenemos que aumentar un poco más el multiplicador. Yo de momento lo voy a dejar así, porque me parece interesante para este tutorial. Y fijaros, por ejemplo, que al estar utilizando colores diferentes en nuestro material, estamos consiguiendo este efecto como lechoso en nuestro subsurface scattering. Hay unas zonas mucho más claritas que otras zonas que tienen un color más próximo a este. Entonces esto puede ser interesante si estamos tratando de imitar algún material como por ejemplo un chocolate blando, un chocolate con leche o algo similar. Pero vamos a ver, ya que estamos, cómo podemos hacer otro tipo de material, un chocolate más duro, donde no haya tanta diferencia entre esas dos partes. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos modificar el bias, por ejemplo, si lo incrementamos, lo que conseguimos es que no haya tanta diferencia y como consecuencia en este caso estamos oscureciendo nuestro material. Vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Hemos oscurecido nuestro material y además hemos reducido la diferencia que había entre esas zonas
luego obtenemos un chocolate que puede ser más un chocolate puro. Vamos a hacerlo más grande para que se vea bien. Y fijaros lo que os comentaba antes, los reflejos, cuanto más oscuro es el material, más importantes son. Entonces, muchas veces, si no tenéis todavía esa capacidad de distinguir las distintas partes del material, tal vez os conviene activar desde muy temprano el canal de reflejos. También podríamos hacer todo lo contrario, podríamos reducir nuestro bias, por ejemplo, vamos a reducirlo a -1, pero estamos haciendo que nuestro material sea mucho más claro, vamos a mostrarlo en el render. Hay más diferencias entre las zonas claras y oscuras, pero el material es mucho más claro. Para compensar esa situación, como ya no quiero seguir bajando este coeficiente, lo que puedo hacer es utilizar aquí un color que no sea completamente blanco, sino un color que tiña la luz cuando salga del material. Vamos a hacer otro render. Entonces podemos ahora encontrar un equilibrio entre cómo queremos que sea nuestro material. Queremos que, fijaros, estas diferencias de color que tiene el material nos interesan porque son parte del material que estamos observando, o por el contrario, son irreales. Esas cosas son las que vais a sacar siempre de una referencia. Quizá es muy exagerado este efecto. Tal vez podemos neutralizarlo un poco de esta manera. Vamos a hacer un render de esta zona. ¿Veis? Cuando cambiamos los parámetros, afectamos indirectamente al aspecto de nuestro material. Lo hacemos más oscuro, lo hacemos más claro. Pero lo que es importante es que, además de la tonalidad general que tiene vuestro material, os fijéis en estos pequeños detalles. Por ejemplo, en la diferencia que hay entre unos colores y otros. Si la queremos conservar, podríamos dejar el material como está ahora, que podría ser un tipo de chocolate, como os digo, chocolate con leche. Y si no nos interesa, pues tal vez podemos incrementar este valor. Se va a oscurecer mucho y para compensarlo eliminamos el efecto del backside color. Y entonces vamos a obtener pues un material mucho más duro. ¿Veis? Este sería un chocolate mucho más duro. También, a partir de aquí, tenemos que seguir trabajando en este material. Tenemos que trabajar para que este material sea más interesante. Seguramente podremos añadirle un pequeño relieve, por ejemplo, o podremos añadirle variaciones en el glossiness. Eso es lo mismo que hemos visto hasta ahora en los distintos tutoriales sobre materiales. Con esto ya estáis capacitados para empezar a investigar y para crear vuestros materiales con translucencia básicos. Y a partir de ahí, irlos desarrollando pues para conseguir materiales cada vez más interesantes. De momento, en el tutorial de hoy, esto es lo que vamos a ver. No vamos a entrar en las herramientas de Subsurface Scattering más complejas, ya que las vamos a ver en un futuro tutorial. Si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais y que lo recomendarais a cualquier persona que consideréis que también puede estar interesada. Como siempre, espero que os haya resultado muy interesante y nos vemos en la próxima.